Queridos amigos, queridas amigas, qué gusto que estén ya compartiendo con nosotros este miércoles de enseñanza en línea y bíblica. Gracias a Dios por tu vida. Oramos para que Dios siga bendiciendo tu corazón, siga bendiciendo tu vida y de esa manera puedas seguir adelante en el camino de Dios. Hoy hemos llegado ya a la parte de Hebreos capítulo 11, así que ve por tu Biblia, ábrela y estudiemos juntos esta noche. Hebreos capítulos 11, verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un versículo impresionante y cómo el libro de Hebreos nos lleva a través de cómo ver a Dios como nuestro sumo sacerdote, ahora a través de los ojos de la fe. Ahora, ¿qué es la certeza? La certeza es ese sentido, es la evidencia de que un mundo espiritual existe en el mundo visible. Es tener certeza, es tener la seguridad de todo lo que hay arriba en el cielo, debe haber en ese mismo corazón de cada uno de nosotros para poder creer. Y si a través de esa certeza de creer que las cosas del cielo existen, llegamos a la convicción. Y la convicción nos habla de que la fe no es una simple creencia, sino es un entendimiento. La convicción, la fe, nos habla de que no es una creencia. Muchas personas nos dicen, ustedes creen en Dios, pero no es eso, es el entendimiento de Dios. Fíjate que el sentido de la certeza nos lleva a creer en el mundo de Dios, ese mundo poderoso. ¿Y sabes qué? A través de ese entendimiento es que logramos tener certeza. Es la disposición, es la confesión, es el creer, es el aferrarnos. La certeza que Dios busca en medio de nosotros es eso. Es que no solo necesitamos certeza para creer en Dios, sino una convicción de tener algo de entendimiento de Dios para poder tener fe. Mira cómo el libro de Hebreos nos enseña fe con esas palabras, certeza y convicción. Forma parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y sabes de qué? ¿Y de dónde se basa esa convicción? De lo que no se ve. ¿Y sabes cómo es eso? Si tienes una sustancia ante ti y si puedes verla, ¿de dónde entonces proviene la fe? La fe se necesita para aquello que nosotros no podemos ver ni tocar. ¡Wow! Cuando nosotros no vemos ni tocamos, necesitamos aquello que solo Dios puede darnos. No sé si en tu vida y parte de nuestros testimonios es eso, de ver cómo Dios ha ido obrando, de cómo Dios ha ido haciendo cosas imposibles. ¿Y sabe cómo? Simplemente por depositar nuestra fe en Él, nuestra convicción en Él, nuestra certeza en lo que creemos. Y de esa manera podemos confesar que alguien tiene fe. Fe, en breves rasgos, es convicción, es entendimiento y sobre todo de algo que no puedo ver. ¡Wow! Hebreos capítulo 11, verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella los antiguos alcanzaron ese testimonio, ¿no? Todos los grandes ejemplos de piedad tienen diferentes personalidades. Todos los grandes hombres y mujeres de fe de la Biblia tienen diferentes personalidades, viven diferentes circunstancias y todos tenían una cosa en común. Fíjate, no todos eran iguales, no todos eran buenos, no todos eran agradables. Pero cada uno de ellos se sometía ¿a qué? Se sometía al dato común, al factor común llamado fe. Por eso ellos alcanzaron ¿qué? Un testimonio. ¿Estos son los cristianos judíos que necesitaban acaso un buen testimonio? ¿Acaso necesita una persona un buen testimonio para decir que es de Dios? Todo lo contrario, creo yo. Creo que una persona
que tiene fe en su corazón es una persona que alcanza lo que los demás no ven. Porque necesitamos ejemplos de fe para poder replicar esa fe en nuestras vidas y no siendo los hombres de ese tiempo, sino siendo los hombres que Dios quiere ahora por fe que seamos. Esas mujeres de fe que Dios quiere que sean. Cuando entendamos esto, vamos a comprender qué es el patrón de la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante. Por la fe, muchos llegamos a entender. ¿Te has tropezado con personas que dicen: no entiendo esto, cómo Dios funciona, no sé por qué esto sucede, no sé por qué esto pasa? Esa confesión habla del entendimiento, ya lo dijimos al inicio, el entendimiento, la convicción, habla también de poder entender cómo Dios funciona, cómo Dios hace las cosas. El texto nos dice que Dios creó el mundo con o por fe. Escúchenme bien eso. Dios empieza a crear las cosas por fe. Como Dios ve y conoce todas las cosas, la fe es un sentido humano. Y sabe que la fe no le aplica a Dios. Muchas veces pensamos que Dios tiene fe. Por la fe creyó, ¿no es cierto? Pero Dios por la fe creó. Esa es la diferencia entre las dos. Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nosotros sabemos, escúchame bien, nosotros sabemos que Dios puede ver todo y no espera nada. Fe. Interesante. Es hermoso cuando Dios nos revela este tipo de situaciones. Voy a decirlo otra vez. Nosotros sabemos que Dios puede ver todo, ¿sí? Y a pesar de ver todo, no espera nada. Esa es uno de los pilares fundamentales de la fe. Hoy puedes tener todo en tu vida, ¿sí? O no puedes tener nada y sigues esperando el cambio de alguien. Deposita tu fe en Dios y eso cambiará tu corazón. En Hebreos capítulo 11, verso 4 dice: por la fe de varios hombres. Y aquí empiezan a hablarse de hombres y mujeres de fe, a las cuales empezaremos a estudiar una por una. Dice Hebreos capítulo 11, 4, por la fe de ¿quién? De Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¡Wow! Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Escucha eso, por la fe. No dice por cuánto dio, por cuánto hizo, por cuánto logró. Por la fe que ofreció a Dios. Este hombre, Abel, hasta el día de hoy seguimos hablando de él. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel, que está tomado de Génesis capítulo 4, los versos 3 y 5, no fue animal ni vegetal. La diferencia del sacrificio de Abel fue hecho por una sola cuestión: fe. Por la fe. Si usted hoy quiere ver a un Dios glorioso, a un Dios vivo, deje de decir lo que el mundo dice y crea en lo que Dios dice por la fe. Nosotros hoy podemos ofrecer a Dios un excelente sacrificio, mucho más grande. Muchos me dirán, pero Dios dice: no quiero más sacrificios. Sacrificios de fe son algo que Dios se deleita en medio de eso. Y aún aunque Abel haya muerto, se sigue hablando de él. El autor de Hebreos nos recuerda que la fe no es necesariamente la recompensa en la tierra. No es necesariamente eso. Y muchos lo confunden. Sino más bien Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel todavía nos habla, recordándonos el valor de la eternidad. ¡Wow!
El primer hombre de fe hablado en la Biblia, aparte de Abraham, fue Abel. Por su fe y por esa fe ofreció un excelente sacrificio, dice la Biblia. Ahora, Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6 dice, por la fe, otra vez, por la fe, esa palabra es importante, por la fe fue puesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardón de lo que le buscan. Wow, es impresionante lo que dice la fe de Enoc. La fe de Enoc nos habla de uno de los hombres más misteriosos del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque se menciona solamente en un pasaje, Génesis 5. ¿Y sabe qué? Este hombre, en esos pequeños versos, en esa pequeña parte de la historia, dice que caminó con Dios. Caminó, literalmente caminaba con Él y desapareció porque Dios lo llevó con Él. Y es importante notar esto. Por la fe de Enoc, Él fue transpuesto para no ver muerte. Él fue quitado de este lugar para no ver la muerte. Un hombre de fe podría disfrutar de una comunión cercana con Dios. Cualquiera que tuvo ese tipo de comunión con Dios debe haberle agradado y agradecerle a Dios. Enoc hizo algo, cumplió un propósito por el cual el hombre fue creado. Mira, el hombre fue creado, ¿para qué? Para lograr esto, la fe. Por la fe Enoc, por la fe Abel. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El autor de Hebreos nos dice que no es difícil agradar a Dios, dice que es imposible. No dice es difícil. La gente debe entender esto. Los cristianos de hoy en día debemos comprender que no es para agradarle a Dios, sino es simplemente que nosotros, si no depositamos hoy nuestra fe por la fe, ¿qué va a suceder? Simplemente no le agradaremos a Dios. Será imposible. Escúchalo bien. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe, otra vez esa palabra, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían como con temor, preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, herederos de la justicia de Dios por una sola causa, la fe. Noé fue uno de estos grandes hombres que alcanzó esto. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían o que aún no se venían venir, él tenía fe en Dios. Hoy este mensaje es para nosotros. Puedes ver que hay cosas que empiezan a suceder en el ambiente, cosas que pueden pasar en nuestra vida, pero hay algo que debes ejercer. No te fijes en las cosas, sino fíjate en la instrucción de Dios. Noé fue advertido de algo que nunca había sucedido antes. Tú lo sabías, ¿no? Nunca había habido lluvia en la tierra. Y Dios le dice a Noé, voy a mandar lluvia sobre la tierra. Construye un arca. Su fe, ¿sabes cómo se demostró? No solo con creer que llegaría el diluvio, sino con hacer lo que Dios le dijo que hiciera con respecto al diluvio y con temor. Y escúchame bien, no es miedo, sino el temor de no poder tener esa relación. Noé preparó el arca.
Muchos de nosotros somos tan fríos que estamos no preocupados por la relación, pero sí estamos preocupados por lo que suceda en el mundo, por lo que está sucediendo en mi familia, por la economía, por las finanzas, por mi familia. Y, ¿sabes? Olvidamos esto. Noé prepara el arca porque teme que esa relación tan estrecha se separe, se pierda. Él preparó un arca. Es impresionante las dimensiones del arca y hoy no voy a hablar acerca de eso, sino desde la verdadera fe. Siempre, y escúchame bien, la verdadera fe siempre tiene que hacer algo. La fe en Dios no es yo tengo fe y todo cambiará, como dice ese corito, sino yo tengo fe y haré que las cosas cambien. Esa es la diferencia en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué hizo esto? Porque Dios condenó al mundo. No debemos pensar que Noé fue un hombre que predicó unos sermones o fue un profeta, ¿sí? No habló de una condenación al mundo. En el lugar, la simple conducta de los santos, sin predicación alguna, puede sentirse como la condenación para el mundo. Hay algo que hacer tú y yo. El testimonio de Cristo se levantará con gente como tú o como yo, que buscamos sobre todo la instrucción y hacer algo. Es tiempo de hacer algo. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe Abraham. Ahora llegamos a Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que debía de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Wow, por la fe de Abraham recibió algo. La fe no es algo que Dios deposita o es algo que se termina o es algo que se nos agota. La fe viene porque nosotros respondemos a un llamado. Lo hemos enseñado. Responsabilidad es responder a algo. Y cuando somos responsables por la fe que tenemos en Dios, ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿Sabes lo que tenemos que mostrar? Pues mostraremos que la respuesta a ese llamado. Abraham dio un paso de fe a ir al lugar al que Dios le prometió. Respondió al llamado, hizo algo, pero su fe no fue perfecta. Pero la fe de Abraham no fue perfecta. Abraham solo llegó a la mitad del camino al que Dios le había llamado a ir. Y si solo con el tiempo obedeció para completarlo. Muchos de nosotros somos buenos Abrahames. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos manda a hacer algo. ¿Y sabes lo que hacemos? Nos quedamos en el camino. Nos paralizamos. No hacemos nada. Y hoy Dios nos dice, hey, obedece, camina por fe. Es mi llamado el que recibiste. Y hay cosas que deben despertarse en el ambiente espiritual y oro para que el Espíritu de Dios pueda hacerlo así en tu vida. Que hoy se despierten aquellas cosas que Dios te mandó a hacer, que te llamó a hacer y que a lo mejor llegaste a la mitad del camino porque tu fe no fue perfecta, pero ¿sabes lo que dice Dios? Hay una mitad del resto del camino que debe prepararse para obediencia y de respuesta al llamado de Dios. Oro para que así sea en tu vida. Amén. Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10 dicen, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira. La fe, por la fe, él habitó como un extranjero. Pero ¿sabes qué? Habitaba como un extranjero en la tierra prometida.
Por una sencilla razón, Abraham vivió como un peregrino en la tierra que Dios le había prometido y nunca poseyó nada de ella más que una simple parcela para que fueran puestos sus restos de él y de su esposa Sara y así terminara parte de ese linaje. Ese es extranjerismo. Tú y yo podemos estar viviendo en la tierra prometida de Dios, pero somos extranjeros. Solo gustamos de una pequeña parte porque nuestra obediencia aún no ha sido alcanzada por la fe, por el llamado, por la convicción, por la certeza. Él habitó ahí. En la antigua palabra que se usa para habitar es paraikos. Y se describe a un residente extranjero, alguien que vive en un lugar predeterminado, pero que no tiene un estatus de permanencia. Habitar es eso. Habitar es estar un lugar como un lugar extranjero, como no estar gozando de las cosas, sino simplemente sabiendo que estoy por un tiempo y me voy. Y aquí es cuando nosotros pensamos en algo. Morando, ¿y sabes con quién? Con las tiendas, con Isaac y con Jacob. Como no tenía un hogar permanente, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas, no en casas. ¿No te has puesto a pensar eso? Porque ellos no hacían sus casas, solo hacían tiendas. Era más fácil desbaratar, levantar e irse. Ellos esperaban una ciudad mejor, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, ¿sabes cuál es? Es el constructor, es el Dios poderoso, es el arquitecto mayor. Tú y yo somos solo moradores en esta tierra. Tú y yo solo habitamos en esta tierra, porque ¿sabes qué? Seguimos esperando la tierra prometida, la ciudad con fundamento, el lugar en donde nos establezcamos con el reino de Dios y con Él. Pero para poder llegar a ese lugar necesitas esas pequeñas palabras que las hemos repetido en esta enseñanza. Por la fe. Escúchalo bien. Por tu fe vas a alcanzar el cielo, vas a alcanzar la gloria, vas a estar con el Rey de Reyes, pasearás con Él, caminarás con Él. Aunque tu fe sea imperfecta, Dios hoy transforma nuestra fe a perfección. ¿Para qué? Para que podamos ver las maravillas que Él tiene para nuestra vida. Es tiempo de vivir por fe y ya es tiempo de vivir por fe. ¿Y cómo se hace eso? En convicción, con certeza, escuchando el llamado y respondiendo a Él y simplemente teniendo las cosas en este mundo como si fuéramos simples moradores, simples habitantes, porque sabemos que nuestra casa, que nuestra vida, que nuestros hijos, que nuestra familia no estarán aquí. Están allá con Él en el cielo. Dios te bendiga mucho y te espero la próxima sesión.